y así ya lo tendremos en su día. No ha entrado nadie más, ¿no?, en la reunión. No, señor. Bueno, cuéntenme entonces cómo han visto las pruebas de la semana pasada, el debate por un lado y la prueba de fin de semana. Pues las pruebas han estado pues buenas, me han parecido buenas. Yo, por ejemplo, tuve nada más dos Lo sé, lo sé. problemitas con lo de los fondos ociosos, Sí, que no le resté, o sea, yo no resté la meta con lo que realmente claro, estaba rotando. Me pasó con los dos, tanto la de cartera como la de inventario, claro, sino que trabajé solamente con la meta. claro, Entonces, y ya después fue que caí en cuenta que había que restar, claro. o sea, había que calcularlo con el saldo real que quedara entre la meta, entre la meta que ellos tenían y lo que estaba Y el rotando saldo real realmente. que había, claro, claro. Exactamente, sí. Sí, sí, Ahí fue como esa ahí tuvo confusión. un pequeño tropiezo, sí. Sí. Muy bien. ¿Y las demás? Yolanda y Sandra. Muy bien, profe. No, bien. Estas evaluaciones, esas pruebas me han parecido bien. O sea, en realidad son fáciles, los planteamientos son claros y acorde con la respuesta, entonces es como... Sandra, la oigo un poquito lejos. Leo, sí, escúchale. Sí, sí, lo que pasa es que aquí ese internet molesta mucho. Ah, Que la prueba del fin de semana y la anterior me han parecido muy claras, o sea, muy organizadas porque la respuesta es clara, concisa y encuentra uno pues la respuesta fácilmente porque va bien bueno, orientado. bueno, la encuentra fácilmente si se ha estudiado un poquito. Si no, Ah, sí. si no, no se encuentra tan fácilmente, ¿no? Ah, no, sí, porque hemos leído y se ha Claro, claro. practicado. Bueno, habrán visto que vamos avanzando en cuanto a profundidad. Ustedes que son de banca y que el mundo financiero lo conocen un poquito más que otros que a lo mejor no son del sector, pero todavía esta semana estamos avanzando más aún, ¿no? Estamos entrando ya en lo que son los balances de dos empresas, una empresa que es figurada, que es la empresa AAA, que habrán visto, Ujú. y Sí, otra que es la empresa famosa que tenemos en España, el grupo Inditex, la propietaria de DT. Zara, ¿no? Sí, señor. Entonces, vamos a empezar a hacer pequeños análisis trabajando un poquito más los balances. Yo creo que no va a haber problema en cuanto a las definiciones de cada uno de los ítems del balance y de la cuenta de explotación, pero si tuvieran alguna duda, pues me hacen la consulta, no tengan problema, porque a veces las cuentas no las llamamos igual, aunque ahora ustedes ya han establecido el sistema nuevo contable, pero a veces la terminología española es distinta a la terminología colombiana. Sí, así nos ¿Correcto? dimos cuenta anoche que los estábamos pasando, que hay muchas cuentas diferentes que están La como sigo oyendo muy bajito, Sandra. que así nos dimos cuenta anoche que estábamos haciendo pues como el traslado de esa información a las plantillas, Sí. de que allá manejan muchas más cuentas, son como más discriminadas a lo que se maneja acá. Bueno, En... bueno, es que dése cuenta que Inditex es una gran empresa, es una multinacional, entonces trabaja con muchísimas cuentas, ¿no? Tiene cuentas desde derivados, tiene cuentas de Sí, diferidos, bastante. tiene cuentas donde lleva las variaciones de los tipos de cambio, etcétera, etcétera, ¿eh? Pero a los efectos, y eso quiero luego cuando veamos, voy a poner en pantalla una introducción al EFAF, al estado de fuentes y aplicación de fondos, verán ustedes que tenemos que trabajar con activo corriente y pasivo corriente. No debemos ir solo a inventarios, cuenta de cartera y cuenta de tesorería, sino que vamos a trabajar para no volvernos locos con todas las cuentas del activo corriente, todas al final se van a transformar en definitiva en tesorería, y con las cuentas del pasivo corriente 3/4 de lo mismo, la misma filosofía. ¿Correcto? Listo. Muy bien. Vamos a
como habrán Sí, visto, señor. bueno, no parece que entre mucha más gente, pero bueno, nosotros vamos a seguir avanzando. Como habrán visto, yo había dividido la reunión en dos partes. Una, aquí vamos a hablar de lo que era el estado de fuentes y aplicación de fondos, el principio de conformidad financiera, análisis de fuentes, usos y lo que es la generación interna de fondos, ¿no? Esto viene también no solamente en la lectura. Yolanda tiene dos entradas. Sí, profe, ya estoy saliendo. Es que estaba conectada Digo, primero desde ya veo doble, digo, entonces ya salí, ya me bueno, quedé ya con... vale. Digo, se me ha Gracias. duplicado la vista. No, que esto lo tienen no solamente en el núcleo del objeto de aprendizaje 3, sino que en la lectura de la 13, del capítulo 13 del libro que les he análisis de movimiento de recursos, ahí se ve un poco lo que es esto, pero yo quiero que me cuenten si han visto claro lo que es, si quieren empezamos por el final, por el principio de conformidad financiera. ¿Entienden lo que es eso, Yolanda? ¿Qué es el principio de conformidad financiera para usted? No, profe, no. Sinceramente no entiendo ese tema. No, profe. ¿Y Sandra? El principio, pero no, profe, esa parte no. Todavía o en lo no. que empecé a leer todavía no ha llegado. Estaba leyendo Ya. todo lo de flujo de caja neto, flujo libre, Ya. el EFAF. Bueno, y Luz Kelly a lo mejor me sorprende y sí. No, profe, igual, la verdad no he terminado de leer el documento. Bueno, bien. ¿Y lo que son fuentes y lo que son usos sí que lo tienen claro? Sí. ¿Qué serían fuentes, Luz? La fuente es de donde la empresa saca los recursos para cumplir su cierto objetivo. Es decir, de dónde viene, de dónde provienen los recursos. ¿Y qué tipos de fuentes puede ser? Cuénteme. Están los fondos propios, los préstamos, los aportes de capital, también las desinversiones. Correcto. También Las desinversiones no se refiere solo a las inversiones en activos fijos, sino también las desinversiones que haya en el activo circulante, ¿no? O en el capital de trabajo, ¿correcto? Sí. Eso también son fuentes, ¿de acuerdo? Sí, señor. ¿Y qué son usos, Sandra? Usos o aplicaciones, que es lo mismo. La palabra unas veces se usa una y otras veces otra. Los usos es ya donde vamos a utilizar los recursos, si vamos a invertir en materia prima, si vamos a invertir en activos, ¿sí? Sí, también sería la cancelación de pasivos, ¿sería un uso o una aplicación? Sí, porque también si tenemos deudas vamos a amortizar la deuda y a pagar intereses. Cuando las amortizamos son usos o aplicaciones, ¿correcto? Sí, profe. Bien, pues entonces vamos a sacar una primera regla que conviene que la guarden en la memoria siempre, que es que serán orígenes, fuentes, como ustedes las quieran llamar, todo lo que son incrementos de pasivo, de cualquier tipo de pasivo, sean recursos propios o recursos ajenos, tanto pasivo corriente como no corriente, como aquello que sean disminuciones de activo. Esto quédenselo en la mente, aunque luego lo vamos a ver. Hay que quedarse con ello porque cuando tengamos alguna duda, la única forma de saber si es un uso, es decir, una aplicación o una fuente, tiene que ser a base de saber que es o un aumento del pasivo o una disminución de activo. Listo. ¿Correcto? Listo. Y será una aplicación o un uso, todo lo que sean aumentos de activo o disminuciones de pasivo. Aumentos de activo, que puede ser de activo no corriente o de activo corriente, o disminuciones de pasivo del tipo que sean. Si ustedes, por ejemplo,
están haciendo una cancelación de una deuda a corto plazo, de un pasivo corriente, pues es una aplicación que han hecho. Si ustedes están cancelando una deuda a largo plazo, también es una aplicación. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Sí, profe. Vamos a ver entonces, bueno, los GIF, estos, los fondos generados, o como les queramos llamar, supongo que también lo tienen claro, lo que es o no. El flujo de fondos o efectivo generado por las operaciones. ¿Estos saben lo que es o necesitan un poquito de explicación? Luz. Profe, no, pues nos explica un poquito más, por favor. Bueno, los GIFs o fondos generados internos es la generación interna de fondos. Estos son los beneficios generados por la empresa más normalmente las amortizaciones o provisiones, que son también, se consideran que es una generación porque no se gastan. Mejor dicho, es un gasto, pero no es una aplicación de caja. Estos son los fondos generados internamente. ¿De acuerdo? Sí, sí, dígame. O sea que estos fondos de aplicación, de fuentes y aplicación, son todos los que generan antes de pagar impuestos y amortizaciones, ¿cierto? No, después de pagar impuestos. Cuando hablamos, o sea, ya lo que queda libre. Bueno, sí, en parte sí. Cuando hablamos, luego hay mucho que matizar, pero cuando hablamos de cualquier magnitud de estas, cuando hablamos de los GIFs, o la generación interna de fondos, estamos hablando una vez pagados los impuestos. ¿Vale? Ya. Las fuentes y las aplicaciones, las fuentes y los usos, no tienen nada que ver ahora mismo con el tema de impuestos. Simplemente son movimientos que va a haber entre dos balances, el balance de un año y el balance del año siguiente. ¿De acuerdo? Pero cuando estamos hablando de la generación interna de fondos, estamos hablando de la cuenta de explotación. Y de la cuenta de explotación arrancamos del beneficio neto, pero ese arranque ya hemos pagado los impuestos. ¿De acuerdo? ¿O no? Listo. Muy bien. Vamos a ver para lo que es el estado de fuentes y aplicación de fondos. Para ello les voy a compartir en la pantalla un fichero que tengo aquí, que creo que nos va a ayudar. ¿Lo ven? ¿Ven un fichero Excel? Todavía no. Ya, listo. Todavía no, ahí sí. Bueno, no sé si lo puedo hacer un poquito más grande, el tamaño. Voy a ver si lo puedo... ¡Hala! No tanto. Lo he puesto en el 300. No, lo voy a poner en el 120% para que vean el balance de situación de la compañía AAA. Este es el mismo que ustedes han visto, pero he tachado las dos primeras columnas. Como ven, tenemos ahí las distintas partidas de activo no corriente, activo corriente, el total del activo y el pasivo patrimonio neto, que lo tienen aquí debajo. Y luego tienen dos fechas, el 31 del 12 del 2014 y el 31 del 12 del 2013. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí lo ven? Sí. Sí, señor. Eso coincidiría con uno de los ejemplos que yo les he dado. Vamos a trabajar con ello, aunque sea ayudarles un poco, pero es que creo que merece la pena porque si no, no entenderemos bien lo que son los ejercicios. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí, señor. ¿Todas entienden lo que son las necesidades operativas de fondos o no? ¿Y el fondo de maniobra? ¿O necesitan que les ayude yo un poquito? Las necesidades operativas de fondos es el activo corriente, es decir, como ven aquí, estas 6 partidas, que las he puesto de 2 años, y del pasivo corriente, todas menos las deudas bancarias a corto plazo. Eso sí lo entienden, ¿no? Sería el equivalente casi
a lo que ustedes conocen como el capital de trabajo neto operativo, ¿sí? Sí. Sí, señor. Entonces, si yo resto el activo corriente a este medio pasivo corriente, nos da 607.197. Y si cojo lo del año pasado, 2.913.000, y le resto lo de este año, me da 834. ¿Qué ha pasado entonces con las necesidades operativas de fondos? Pues que han disminuido. Es lo mismo que diríamos, ha disminuido el capital neto operativo de trabajo. Ha disminuido en 226.000, ¿vale? Listo. Bien. ¿Qué es el fondo de maniobra? Pues el fondo de maniobra, ustedes también lo conocerán, es el activo corriente menos el pasivo corriente, ¿vale? Pero ¿qué hacemos con el fondo de maniobra? ¿Cómo lo calculamos de otra manera? Pues lo calculamos como el patrimonio neto más el pasivo no corriente, es decir, lo que son todas la financiación completa menos el activo no corriente, menos las inmovilizaciones. Y como verán ustedes, les da 817.000 aquí y 596.000. La diferencia ha disminuido en 220.000. ¿Cuál es lo que falta? Pues entre las necesidades operativas de fondos y el fondo de maniobra, la diferencia es la deuda a corto plazo. No sé si se recuerdan ustedes de esto. Sí, no. A ver, alguien que me diga. Deudas a corto plazo son las que son menores a un año, ¿no? Deudas a corto plazo, sí, todo es a menor de un año, pero estas son las deudas bancarias, porque estas son las que sí que tienen coste, ¿de acuerdo? Y como saben ustedes, estas otras tres, 839, 1.219.000 y 122, no tienen coste, son las deudas con empresas del grupo, que se supone que al grupo no le cobran intereses, los acreedores y otras cuentas a pagar, de trabajadores o de la hacienda pública o de los seguros sociales, y las periodificaciones, que son lo que se cargará en otro periodo, pero se debe, ¿correcto? Bien, pues las deudas a corto plazo, estas se supone que sí que tienen coste, y esto que tiene coste entra en el fondo de maniobra, pero no entra en las NOF, es lo que les quiero decir. De manera que las variaciones son muy parecidas. Si yo pongo la variación, para que ustedes se hagan idea, la voy a calcular aquí, entre esto y esto de aquí, son 5.911. Si la sumo a estas otras, me dan los mismos 226.864, ¿de acuerdo? Sí. Bien, bueno, les pongo esto porque hay una parte del ejercicio que les pide la variación de las NOF y la variación del fondo de maniobra. Entonces, esto es lo que es, en definitiva, el fondo de maniobra, en vez de calcularlo como esto, por activo corriente menos pasivo corriente, lo que he hecho ha sido calcularlo a la inversa, cogiendo las otras dos partidas, esta, el patrimonio neto, y el pasivo no corriente. Se supone que la diferencia con el activo no corriente es lo mismo que activo corriente menos pasivo no corriente. Si lo hacen ustedes, ahí que tienen el Excel, pues se darán cuenta que daría lo mismo, ¿vale? Listo. Muy bien. Vamos a ver qué es eso del estado de fuentes y aplicación de fondos. Voy a tachar estas dos columnas, las voy a ocultar para que lo vayamos viendo mejor. Voy a quitar estas cuatro, ocultar, y me voy aquí. ¿Qué es eso del estado de fuentes y aplicación de fondos? Pues el estado de fuentes y aplicación de fondos lo que me mide es las variaciones que hay entre las distintas partidas de activo y de pasivo. Y lo que hacemos es que cuando ha crecido le ponemos signo más y cuando disminuye, como es este caso, le ponemos signo menos. Luego, cuando vamos a calcular el primer paso que vamos a hacer para calcular el estado de fuentes y aplicación de fondos es poner las variaciones entre el año 2014 y el 2013 con su signo, más si aumenta del año pasado a este y menos si disminuye. ¿De acuerdo? Lo que he hecho aquí, en esta partida, es sumar todas las partidas
que hay aquí, o lo que es lo mismo, como este es el sumatorio parcial, pues he restado estas dos, ¿de acuerdo? ¿Me siguen? Sí, señor. Vale. En el activo corriente he hecho lo mismo y en el total de activo, pues lo mismo. Lo que he hecho es restar el activo total de este año del activo del año pasado. Me da 38.000 de variación. Ahora vamos a irnos al pasivo y patrimonio neto. Pues aquí lo mismo. El capital, como ven, no varía, la prima de emisión no varía, las reservas sí que varían, hemos dotado 41.950 a más reservas, las acciones y participaciones en patrimonios propias. Esto es, saben ustedes que las compañías, ustedes que son de banca, muchas veces compran acciones propias. Lo hacen para mantener incluso a veces la cotización de sus acciones. Bueno, pues esto, en definitiva, lo que hace es que yo tengo un activo, pero tengo que restarlo de mis reservas, porque he usado mis fondos propios, ¿de acuerdo? Listo. Bien, pues aquí tengo aplicadas 73.000 y aquí tenía 46.000. Luego tengo un aumento. ¿Qué pasa aquí? Miento, es más negativo, es una baja. Y resultados del ejercicio, pues tengo 119.000 más este año que el pasado. La suma de todas esas partidas son 134. Luego hay aquí dos cuentas que no quiero que se vuelvan muy locas, que son ajustes por cambios de valor, que esto puede ser hasta por cambios de valor de la moneda, ¿no? Esto simplemente, bueno, pues el año pasado había 998 y este año 36, pues tienen 37.000 más. Y se mete como patrimonio porque eso mejora el patrimonio de la empresa. Podría darse el caso que fuera al contrario, ¿eh? Y las subvenciones, pues estos son ayudas que ha recibido, que este año han sido 1.355 y el año pasado 1.371. Luego, en definitiva, ha bajado 16. Pasivo no corriente, pues he hecho lo mismo, variaciones positivas, variaciones negativas. Y en el pasivo corriente, igual. Como es lógico, las variaciones de pasivo son 38.112, que tienen que ser igual que las de activo. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe, una preguntita. Dígame. ¿Esas variaciones no es necesario plantearlas en porcentaje? No, todavía nada. Ustedes olvídense, ustedes olvídense de porcentaje. Estamos sacando variaciones en términos absolutos. Ah, listo. ¿Qué pasa? Bueno, lo único que tienen que saber, como les pongo aquí, es que es en miles de euros. Es decir, estos son 14 millones para los efectos de ustedes. Estamos manejando cifras, como verán, es que Inditex es una compañía gigantesca. Y AAA al final es Inditex. Lo que pasa es que yo la he camuflado, ¿eh? Ah, ok. Luego les digo por qué. Bien, el primer paso, por tanto, es calcular las variaciones positivas y negativas. ¿Qué hacemos en el segundo paso? Pues en el segundo paso vamos a ver lo que son usos y lo que son fuentes. Aquí pongo yo aplicaciones, Pedro, podríamos poner usos, ¿eh? O sea, es lo mismo usos que aplicaciones. No se tienen ustedes que volver muy locos. Bien, y ahora es donde viene la regla que les decía antes de la memoria, que tenían que recordar. Cuando estamos hablando de aumentos de activo, son usos. Y cuando estamos hablando de disminuciones de activo, son fuentes. Por tanto, 14 es un uso y menos 26 es una fuente. Y entonces los separamos en dos columnas. ¿De acuerdo? Ah, ok, sí. Bien. Y no profe, hola, profe. Disculpe. Hola. Profe, ¿me puede repetir eso que dijo cuando hablamos de aumentos de activos? Son usos, ¿cierto? Sí, claro, porque ustedes lo que están haciendo es inversión de un año a otro, ¿no? Y disminución son fuentes. Claro, porque si usted disminuye el inmovilizado material, por ejemplo, imagínese que ha vendido una tienda a la empresa esta, ¿no? Bueno, pues tiene menos inversión, por tanto, está obteniendo una fuente de financiación cuando vende usted algo. ¿Sí? Ok, profe. Igual le pasa con las inversiones en empresas del grupo. Inversiones en empresas del grupo es que imagínese usted que ha comprado
había comprado unas tiendas en Japón y de repente pues le ha ido mal, las ha cerrado y entonces las vende y entonces disminuye en 36.310. Bueno, pues eso es una fuente que tiene esa empresa, ¿correcto? ¿O no lo ve? Listo. Sí, Bien, profe. Sí, profe. Sí. Gracias. estamos en activo no corriente. Pasemos al activo corriente. Pues hacemos lo mismo. Las existencias han variado en 104.000, pues lo que hacemos es que las ponemos como uso, ¿de acuerdo? Ajá. Sin embargo, los deudores han disminuido en 201.000, pues es una fuente, ¿de La acuerdo? fuente. Sí. El efectivo, verán aquí abajo que ha disminuido, es decir, ha optimizado la tesorería, bueno, pues es una fuente, ¿de acuerdo? Y ha hecho más inversiones en empresas del grupo, quiere decir que les ha prestado más dinero porque estamos hablando de activo corriente o inversiones a corto plazo, imagínense que han invertido en bonos o lo que sea, pues son usos también, ¿de acuerdo? Usos. Ujú. Sí. Vale. Seguimos por aquí, pero aquí tenemos que pararnos un poquito, porque cuando vamos al pasivo hemos dicho que la regla es al contrario. Cuando aumenta el pasivo es una fuente. Fíjense que Ujú. aquí cuando aumentaba era un uso, pero cuando estamos en el pasivo, aquí las Es una reservas han aumentado y sin embargo no es un uso, es una fuente. Porque lo que hemos hecho es que hemos destinado el beneficio que teníamos el año pasado, se supone, para pagar. parte a reservas, ¿vale? Ujú. Sin embargo, esta cifra negativa, ¿sí? Alguien me pregunta. Luz. No. Ah, vale, vale. Esta cifra que es negativa es una aplicación. Cuando nosotros disminuimos el pasivo, en este caso, bueno, es el neto, el patrimonio, es un uso. ¿De acuerdo? Esto, Sí. esto es un aumento, pues es una fuente. Esto es una disminución, es una aplicación. Si vamos al pasivo no corriente, es decir, las deudas a largo plazo, aquí lo verán más claro. Nos hemos financiado provisiones a largo plazo, deudas a largo plazo, deuda con empresas de grupo y pasivos por impuestos. Como es más, quiere decir que es una fuente que tenemos. ¿De acuerdo? Sí. Pero sin embargo, en las periodificaciones a largo plazo, ¿qué ha pasado? Las periodificaciones, ustedes lo conocen, son aquellas dotaciones que hemos pagado, pero no hemos gastado, o las contabilizamos a lo mejor al año siguiente. Pues aquí lo que ha pasado es que de un año a otro tenemos menos periodificaciones. Luego lo que hemos hecho es que hemos aplicado dinero a disminuir las periodificaciones. Luego es una aplicación o uso, ¿correcto? Sí. La palabra periodificación no es más que un ajuste que se hace, no sé si ustedes usan la misma palabra en la terminología contable. Si yo pago ahora un seguro, por ejemplo, y resulta que dura un año, pues yo lo que hago es que periodifico ese gasto. Pongo que lo he pagado, pero sin embargo no lo cargo a gastos. Ahora este año cargaré 6 cuotas y al año que viene cargaré otras 6. Eso es una periodificación. Hay periodificaciones que son de activo y periodificaciones que son de pasivo. Hay periodificaciones que son a largo plazo y periodificaciones a corto plazo. A corto plazo. ¿Sí? ¿Vale? Listo. Bueno, pasamos al pasivo corriente. Deudas a corto plazo, hemos dicho que eran las deudas bancarias, habían disminuido, mírenlo aquí, 5.911. Cuando disminuye una deuda, vuelve a ser un uso. ¿Vale? Hemos cancelado deuda. Sin embargo, aquí deudas con empresas del grupo hemos aumentado 137, es una fuente. Las empresas del grupo las debemos 137 millones, bueno, 137.000 aquí. ¿Correcto? Eso es una fuente. Se supone que las empresas del grupo se prestan y se cancelan. ¿Eh? Ajá. ¿Vale? Sí, señor. Sin embargo, los acreedores y otras cuentas a pagar, pues ha disminuido en 157. ¿Qué quiere decir? Pues que hemos pagado más a proveedores
y por tanto es un uso. ¿De acuerdo? Un uso. Sí. Bien, y finalmente, periodificaciones a corto plazo, parece ser que el año pasado no había y este año tenemos 122.000. Probablemente una parte son las de largo plazo que han pasado a corto plazo. Ok. Bueno, no lo sé muy bien, o sea, tampoco me importa mucho. Podría ser que aumenten, que disminuyan. En este caso parece que lo que ha disminuido a largo plazo han sido 245 y sin embargo a corto plazo han aumentado 122. ¿Lo ven, no? Sí. Bien. Bueno, pues como ven, yo no había sumado parcialmente para que vieran ustedes que los usos y las fuentes deben ser lo mismo, porque aquí estamos hablando de que tanto hay de fuentes como yo aplico. Como de usos. Sí, exacto. ¿Vale? Sí. Muy bien. Este es el paso 2. Vamos a dar un pasito más en el estado de fuentes y aplicación de fondos. El paso 3 es que vamos a ver las variaciones que ha habido en los activos corrientes y pasivos corrientes. ¿De acuerdo? Entonces, si yo voy a ocultar esta columna porque me interesa que vean ustedes también esta. Aquí me olvido del activo no corriente y me olvido de los fondos propios y el pasivo no corriente y me voy a centrar en el activo corriente y lo que hago es que pongo las variaciones solo del activo corriente, las mismas que había puesto antes. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? Sí, señor. Vale. Sí, yo veo todavía la misma pantalla, no me ha movido. Y yo ahora veo las variaciones en el pasivo corriente y son las mismas en el paso 2 que en el paso 3, ¿correcto? ¿Lo ven? Sí. Todas lo ven. Bueno, sin embargo, ahora ya la suma no cuadra. Tenemos en aplicaciones 613.000, esta sería la suma de todas las aplicaciones o usos, voy a cambiar la palabra, usos, para que vean ustedes qué es lo que estamos buscando, la variación. O sea que en el paso 3 uno nada más es la variación del activo no corriente y del pasivo, del activo Claro, corriente. porque el fondo de maniobra el concepto es la variación que ha habido entre el activo corriente y el pasivo corriente. Entonces, aquí lo que hacemos es que omitimos este paso y omitimos el paso del no corriente. Y entonces reflejamos las mismas variaciones en el activo corriente, en cada una de las partidas, y en el pasivo corriente en cada una de las partidas. ¿Sí? Pero claro, aquí ya no suma igual, no sumas iguales. Sí. No tienen por qué ser igual lo que hemos usado con lo que hemos generado, con las fuentes. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia ha disminuido en 220.953. Como ustedes ven, hemos generado o tenemos de fuentes 834.717 y solo hemos aplicado en activos corrientes y disminución de pasivos corrientes 613.000. Por tanto, la variación es 220.953, ha disminuido. ¿Quién me sabe decir si esto es bueno o malo, que disminuya el fondo de maniobra? A ver. Sandra, que es la primera que entró. ¿Es bueno o malo? Dígame. Que disminuya el fondo de maniobra. Sí, ¿qué es? ¿Bueno o malo? ¿Es mejor tener menos fondo o más fondo? Pues es mejor. Es dudoso, ¿verdad? Es mejor tener más fondo. Pues ya ve que eso no. Depende para lo que... Ya ve que no, ya ve que no. No, porque al final... ¿No depende? Es peor, porque al final el fondo de maniobra es el capital que tenemos invertido en los activos corrientes menos el que nos financian los proveedores. Si yo tengo 834 el año pasado y este año 603, bueno, lo que quiere decir es que necesito menos capital. ¿Lo ve? Antes necesitaba 613.000, o mejor sea, dicho, es bueno.
Claro, claro, el que disminuya es como si disminuye el capital de trabajo que ustedes llaman. Ok. ¿Es bueno o es malo? Teóricamente es malo. bueno, porque si yo necesito más capital de trabajo, ¿a quién se lo tengo que pedir? O a los accionistas, o se lo tengo que pedir a los prestamistas, ¿no? Luego, esta disminución, ya lo verán como esta disminución, ¿para qué me ha servido? Pues precisamente ahora lo van a ver cuando veamos la otra variación. La variación. ¿Sí? ¿Me decía algo? Ah, profe, me disculpa, qué pena. Ah, vale, vale. Bien, si damos al paso 4, el paso 4, sin embargo, vamos a ver las variaciones que hemos tenido. Voy a ocultar las otras columnas, luego las iré bajando todas. Voy a ocultar estas del paso 3. Ocultar. Y vamos a ver solo las variaciones del activo no corriente, del patrimonio neto y del pasivo no corriente, es decir, de los fondos a largo plazo y de las inversiones a largo plazo. ¿De acuerdo? Bien. Sí. Aquí vemos, hemos respetado en cada columna, esta es la columna usos, que yo tengo siempre aplicaciones, pero no quiero que ustedes tomen, ustedes usan la palabra usos. Bueno, pues aquí vemos las mismas que teníamos aquí en el paso 2, aquí en el activo corriente nada, aquí tenemos las mismas que teníamos en el paso 2 en los fondos propios y las mismas que teníamos en los fondos ajenos, el pasivo no corriente. Y aquí nos pasa al contrario. Aquí las fuentes son solo 277.000, tanto por las fuentes que han venido por el activo como las que han venido por el pasivo, y sin embargo hemos aplicado 498.000, una parte en inversiones, fíjense que han invertido en inversiones inmobiliarias y en inversiones financieras a largo plazo, y han invertido, ¿dónde estoy? En las acciones propias, que decíamos, y han invertido en cancelar periodificaciones a largo plazo. Y curiosamente, vamos, no es tan curioso, es que esto tiene que ser así. A ver dónde las coloco a ustedes que no me... Ven que les da los mismos 220.000. Los 220.000 que hemos ahorrado en el paso anterior, los hemos aplicado aquí. ¿Qué nos ha servido esa ventaja que hemos sacado en el fondo de maniobra? Pues para cancelar pasivo a largo plazo y para hacer inversiones financieras e inversiones inmobiliarias. ¿Lo ven? Sí. Bien, pues esto es lo que al final va buscando el análisis del EFAF, el estado de fuentes y aplicación de fondos. Voy a sacar todas las columnas para que no... Las voy a poner aquí, que las tenía ocultas, las voy a mostrar. Lo que estamos por un lado es viendo cuáles son las variaciones que ha habido en el circulante, en las NOF, por una parte, que son las necesidades operativas de fondos, que es lo mismo que el fondo de maniobra menos la deuda a corto plazo. Aquí ven que estos 220.000 que ha variado el fondo de maniobra es lo mismo que nos había salido aquí. ¿Lo ven, no? Sí. Como no puede ser de otra manera. Pero ¿qué ha pasado con esa disminución? Pues que la hemos aplicado en inversiones a largo y cancelación de deuda a largo plazo. A largo plazo. Ajá. Fundamentalmente. Bien, no solamente eso, hemos visto muchas más cosas. Lo que busca el estado de fuentes y aplicación de fondos es, en definitiva, saber qué ha pasado con las distintas partidas de activo. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pues este es el misterio, no tiene mucho más misterio. El misterio es, les damos lo que hace un director financiero o un responsable financiero es compara dos balances y ve primero las variaciones totales, luego las estructura en usos y fuentes y luego lo que hace es que dice, bueno, pero ¿qué ha sido? ¿Me lo he gastado en corto plazo, que es el fondo de maniobra, o me lo he gastado en el largo plazo? Bueno, y hace este análisis. Porque probablemente aquí lo que está viendo es cómo se ha gestionado desde los distintos departamentos, cómo se han gestionado las cosas. Por ejemplo,
las existencias que habrán visto ustedes en el ejercicio que hemos hecho en administración de existencias, pues no hay duda que han aplicado 104.595, pues él tiene que mirar a ver qué ha pasado con eso. Sin embargo, los de la gestión de la cartera, los de deudores, pues han mejorado porque han disminuido el saldo en cartera, ¿se fijan? Sí. Es lo que ustedes decían, ¿no? Que había que disminuir. Y también ha disminuido el efectivo, es decir, que eso es bueno para la empresa porque en vez de tener inmovilizado tanto dinero, se tenía menos. ¿Y qué ha pasado con los proveedores o acreedores? Pues aquí lo tienen. Ha disminuido 157.000, se han cancelado, pero bueno, también puede ser porque la empresa haya bajado las compras. Sin embargo, las deudas con empresas del grupo han aumentado y las periodificaciones también han aumentado, es decir, que se han obtenido financiación aunque aquí se haya cancelado. ¿De acuerdo? Luego, el director financiero, esto no es un instrumento para el gerente a menos que sea economista, esto es un instrumento para el responsable financiero. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Dudas? ¿Dudas sobre esto? No, Me yo no interesa. tengo. Pues es como de practicarlo. Practicar, Es sí. como Practicarlo y entenderlo. Es muy importante Ajá. que entendamos que los orígenes o fuentes son los aumentos de pasivo o las disminuciones de activo, como aquí lo ven, y que los usos son los aumentos de activo o las disminuciones de pasivo. ¿Vale? Esto les va a venir, si no necesitan más, lo voy a cerrar. Esto les va a venir bien para hacer el segundo ejercicio, que es muy importante. El de Indete, no, el de la empresa AAA. Se ha detenido la función de compartir pantallas. Pues sí, es que me avisa, es muy... Sandra me puso aquí una nota antes que me oía entrecortado, ¿no? ¿Ahora? Sí, fue ahora un ratico, no, ya estoy escuchando normal. Vale, fenomenal. Bueno, pues lo otro que les voy a compartir es lo referente al segundo... bueno, que era el principio ese que nos faltaba por aclarar, el de conformidad financiera. El principio de conformidad financiera lo que dice es que las fuentes de a corto plazo deben financiar aplicaciones a corto plazo y que las fuentes a largo plazo deben financiar aplicaciones a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que si uno va a hacer inversiones, lo que no debe hacer es coger financiación a corto plazo, porque las inversiones las realiza, se amortizan a largo plazo. Y a corto plazo sí lo puedo hacer, pero tengo un problema. Si yo cojo financiación a largo plazo y la aplica a corto plazo, que puede ser para el fondo de maniobra, lo que pasa es que esa financiación a largo plazo me cuesta más dinero. ¿Sí? No sé si me siguen. Sí. Entonces, por eso se dice que la financiación a largo plazo debe ser para inversiones a largo plazo y la financiación a corto plazo debe ser para inversiones a corto plazo o de capital circulante. Ese es el principio de conformidad financiera. Y que los fondos que se generan, los fondos estos generados GIFs, o como no sé cómo lo llaman ustedes, que son los beneficios más las amortizaciones, pueden valer para financiar lo mismo una cosa que otra. ¿De acuerdo? De acuerdo. Cuando se lo lean, tanto en el núcleo como en la lectura, ahora que hemos visto el estado de fuentes y aplicación de fondos, lo entenderán perfectamente. ¿Sí? Listo, profe. No hace falta que se lo sepan todo hoy, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué es eso del flujo de caja libre y del flujo de caja bruto. El flujo de caja es un concepto que ya lo vimos en la lección primera. En definitiva, es aquello que mide si la empresa está cumpliendo con el objetivo financiero o no. No es solamente las utilidades.
es algo más que las utilidades. Es si esas utilidades le están sirviendo, ¿se acuerdan ustedes?, para cubrir el aumento del capital de trabajo, si le están sirviendo para pagar las deudas a largo plazo y si le están sirviendo para cubrir las inversiones que tiene que hacer en el inmovilizado. Porque si no cubre todo eso, no le quedará saldo para pagar al accionista. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Sí, señor. Bueno, pues yo les he dado ahí un ficherito que lo voy a buscar otra vez y se lo voy a compartir un momento para que lo veamos. Un segundito. Un ficherito, pero les he subido una nueva nota aclaratoria. Sí, sobre el flujo de caja. Bueno, pues aquí ven, esto les ayuda a hacer fundamentalmente lo que llaman el flujo de caja bruto y luego el flujo de caja libre para el accionista. Pero les he puesto una segunda nota, que es esta, que se la voy a compartir ahora de momento, que para no liarles mucho, porque me he dado cuenta que en otros cursos que sus compañeros a veces se liaban. Entonces se lo he puesto aquí un poquito. Porque por lo general uno tiende a hallar el flujo de caja cuando tiene una inversión inicial o pues algo parecido. Claro. Es que además las lecturas muchas veces lo que hacen es que nos vuelven locos. Son los profesores a veces, como queremos que se aprendan muchísimas cosas, pues lo que hacemos es que les volvemos muy locos. Bueno, yo voy a intentar, esta es la nota aclaratoria que tienen ustedes subida, ¿la ven? Sí. Bien. ¿Y cuál es la otra? A ver, esta la voy a cerrar, no quería yo sacarles esta. Lo que quiero es compartirles otra nota que tengo, creo que es esta. A ver. Nueva nota aclaratoria, esta, la voy a compartir. Y aquí se lo he puesto un poquito más fácil, para que cuando trabajen ustedes con el balance de Inditex, pues para conseguir el flujo de caja bruto, pues es los ingresos por ventas, pero les he puesto para que busquen ustedes estas partidas, precisamente para que no haya duda. Importe neto de la cifra de negocios, trabajos realizados por la empresa para su activo, otros ingresos de explotación e ingresos financieros. Buscan ustedes estas 4 partidas y eso les da los ingresos por ventas. No solamente el importe neto de la cifra de negocios, ¿correcto? Sí. Bien, en el coste de ventas que tienen que meter aprovisionamientos, gastos de personal, otros gastos de explotación y amortización del inmovilizado. Y por diferencia obtendrán el BAIT, que es el beneficio antes de intereses y tasas o impuestos. ¿De acuerdo? Sí. A eso le quitan los impuestos, es decir, aplican el tipo de gravamen que tienen, pero en vez de sobre el resultado neto, sobre este BAIT. Y eso les da el beneficio antes de intereses, pero después de impuestos. Después de impuestos. Que le llamamos BAIDI. Es un poco aplicar al español la misma terminología inglesa. A eso le sumamos la depreciación, que es la amortización, y nos da el flujo de caja bruto. Bueno, pues aquí habríamos llegado a la primera pregunta que les hace en el caso de la empresa AAA. Hay una pregunta que les dice, díganme el flujo de caja bruto a 31 de diciembre del 2014 y a 31 de diciembre del 2013. ¿Vale? Listo. No se vuelvan muy locas con esto. Después, ¿cómo obtenemos el flujo de caja libre para el accionista? Pues primero calculamos el flujo de caja libre, que se obtiene así. El BAIT que teníamos de antes, de aquí, le suman ustedes la depreciación, le quitan la inversión en capital corriente, es decir, y ya se lo pongo aquí, activo corriente menos pasivo corriente completo, ¿vale? No cojan solo inventarios, y porque algunas veces he visto yo que compañeros suyos cogen la caja, cogen los inventarios y se dejan las otras partidas, las inversiones en empresas del grupo, se dejan las periodificaciones, cójanlo todo, ¿vale? Listo.
Y luego, inversión en activo fijo, la variación neta de los activos no corrientes, que es lo que hemos visto en el estado de fuentes. Lo único que ese estado de fuentes, ustedes lo tienen que aplicar a Inditex. ¿Vale? Sí. Bien, y eso les da el flujo de caja operativo. A eso le quitan los impuestos sobre el byte, el mismo tanto por ciento que tienen, y les da el flujo de caja libre. Y después de esto, le quitan para llegar al flujo de caja del accionista, le tienen que quitar los intereses que han pagado y la amortización de deuda a largo plazo. ¿Cuál es la amortización de deuda a largo plazo? No se me líen porque hay una partida, la vamos a ver aquí, voy a ver si soy capaz de enseñárselo. Hay una cuenta que se llama inversiones o deuda a largo plazo, pero no es esa la que ustedes tienen que descontar. Se la voy a enseñar. Sino todo el pasivo no corriente. Esto es el caso, lo habrán visto ustedes, ¿no? Ah, no lo estoy compartiendo. Déjenme un segundo. Ahí sí se sigue viendo el ejercicio. Sí, claro. Voy a compartírselo a ustedes. Espere a ver cómo lo comparto. Dos cosas no se pueden compartir, ¿verdad? No. Bueno, pues entonces vamos a descompartir esto y vamos a compartirles lo otro para que vean ustedes lo que les quiero enseñar. No pasaría nada, pero como otros compañeros en otros cursos me ha pasado que se han equivocado. A ver, ¿este le ven? ¿Están viendo esto? No. Todavía no, ¿no? Todavía no se ve. Un segundito, que voy a ver cómo lo comparto. Que es que no se crean ustedes que yo soy un maestro en esto. Compartir pantalla. Que ahora yo lo que quería compartir era este. Vale, ahora ya sí. Esto es lo que ven en las cuentas de Inditex, ¿vale? Sí. No sé si alguna han abierto este fichero ya. Sí, ya. Nosotros de hecho ya estamos trabajando pues entonces, en la plantilla. Nos vamos al pasivo corriente. Tendremos que girarlo para verlo bien. Esta es la... A ver, girar, ver, girar. ¿Dónde estás? Rotar vista a la derecha. Bueno, y ahora no sé si lo ven tampoco, porque está un poquito... Pequeño. ¿Lo ven ahora? ¿Más grandecito? Sí, ahí ya. Bueno, pues miren, en pasivo no corriente hay una cuenta que se llama deudas a largo plazo. ¿La ven? Aquí. Sí, ya. Que ha variado de 1524 a 21. Bueno, pero yo no les pido esa variación. Yo lo que les pido es la variación total del pasivo no corriente. Esa es la deuda a largo plazo real. Lo que pasa es que aquí hace, por una parte, división de las provisiones a largo plazo, las deudas a largo plazo, las deudas con empresa, los pasivos y las periodificaciones. Pero lo que yo les pregunto, en este caso, en un ejemplo que es un poco más complejo que lo que sería un balance estrechito, es la variación entre el 1.207.000 y el 1.022.000, ¿vale? Ah, ok. Eso es la variación que yo les estoy pidiendo para llegar al flujo de caja del accionista, que voy a ver si otra vez se lo vuelvo a compartir. Compartir. ¿Dónde está el flujo de caja del accionista? Aquí. Compartir. Cuando decimos, esto me lo voy a llevar aquí arriba, cuando decimos el flujo de caja del accionista libre, esta amortización de la deuda a largo plazo, les estaba diciendo, no es del epígrafe deuda a largo plazo, sino de todo el pasivo no corriente. ¿Ok? Ok. Como saben ustedes, el pasivo no corriente es la deuda a largo plazo. Lo que pasa es que tenemos la mala suerte que en el caso de Inditex hay un subapartado dentro del pasivo que se llama deuda a largo plazo. Deuda a largo plazo. Bueno, pues sí. Ese como cualquier otro se trata. Bien, ¿qué estamos buscando para terminar ya y dejarles paso a las dudas que tengan?
¿qué estamos buscando con este segundo ejercicio, este segundo caso? Fíjense que vamos buscando desde el beneficio, hemos partido ingresos menos costos, el beneficio antes de intereses, luego le quitamos los impuestos, le sumamos la depreciación porque lo que vamos buscando es aquello que es caja, por eso la depreciación no es un gasto, pero no es caja. Luego hacemos un ajuste por aquí y decimos, ahora le voy a quitar la inversión en el capital corriente, la inversión en el activo fijo y la inversión que he hecho en la deuda. Es lo mismo que han visto ustedes en el estado de fuentes y aplicación de fondos. Si ustedes se fijan, la inversión en capital corriente es la variación del activo corriente menos el pasivo corriente. Esos 220.000, ¿se acuerdan de memoria? Sí. Lo único que aquí hay que hacer es, depende de qué signo tenga, porque aquí se tienen ustedes que volver a acordar de qué estamos hablando. Si ustedes tienen un aumento del pasivo, entonces están teniendo fuentes, en ese caso tienen que sumar. Si tienen una disminución del pasivo, están teniendo usos, entonces tienen que restar, ¿vale? Por eso les pongo variación, porque la variación puede ser positiva o negativa. Y cuando es positiva, depende de lo que estemos hablando, es a restar de la caja, ¿no? Porque la tienen ustedes que pagar. Y si es en el activo fijo, les pongo lo mismo, variación neta de los activos no corrientes. Y si es de la deuda, es amortización de la deuda a largo. Pero imagínense ustedes que tuvieran más deuda a largo. Pues entonces es una fuente. ¿Ok? ¿O no ok? Listo. Bueno, trabájenme despacito porque estos dos ejercicios ya estamos en alta finanza, ¿eh? Ya no estamos, no quiere decir que sea, es más complicado, pero lo único porque tenemos a veces en economía, ustedes saben que la verdad es todo lo contrario de lo que parece, ¿eh? ¿Correcto? Así que, pero con estas normas y trabajando despacito, yo creo que sí que se puede sacar un trabajo bastante curioso. Un trabajo que además, fíjense, lo están haciendo sobre una empresa de un calibre impresionante, que es Inditex. Y la empresa AAA es la misma, Inditex, pero en vez de cerrar el balance a 31 de enero, como habrán visto que cierra, ¿lo han visto? Sí. Yo les he hecho trampa y las he cerrado a 31 de diciembre. Porque si no, corríamos el riesgo de que nos volviéramos más locos de lo que nos vuelve ya la contabilidad. Lo que ocurre es que Inditex cierra el balance del 2015 lo cierra 31 de enero del 2016 y el balance del 2014 lo cierra el 31 de enero del 2015. Pero no pasa nada. Ok. Sí, ¿Lo han visto eso? Sí. Bueno, pues si no lo han visto, lo miran porque lo van a ver. Mira. Y sin embargo, en la cuenta de resultados verán que pone cuenta de resultados ejercicio 2015, aunque es un ejercicio que va desde el 1 de febrero del 2015 al 31 de enero del 2016. De 2016, sí. Pero no deben, eso no les debe quitar la paciencia. O sea, de lo que se trata da igual en qué mes se cierre, ¿no? Es como si estuviéramos cerrando en diciembre, lo único que, bueno, pues que se cierra en enero. ¿Qué le vamos a hacer, no? ¿Vale? Corremos nomás. Listo. Más cosas, dudas que tengan sobre el tema o sobre lo que hemos visto o sobre lo que quieran. Profe, si alguna cosa le podemos escribir o algo, si alguna duda en cuanto a operaciones. Claro que sí, como siempre, eso como siempre. Es conveniente en este caso hacerlo con tiempo, porque dense cuenta que si la duda la tienen al principio y no me lo preguntan pronto, pues luego les cuesta más, tienen que ir a la carrera, ¿no? Así que en cuanto ustedes tengan dudas, me lo hacen al correo. Como tenemos el fichero Excel, pues sobre el Excel se trabaja muy bien.
Lo que espero es que cada uno tenga claro que el grupo solo manda dos respuestas, manda los dos casos, pero no las mandan las tres personas, sino que lo manda una sola, la que esté de representante. Y la puntuación, como es lógico, se la llevan las tres. Sí, señor. Profe, este trabajo está hasta el domingo, ¿verdad? Sí, esta semana no hay prueba de fin de semana, por eso, porque merecía la pena que este trabajo se haga despacito y bien, ¿no? Y entonces quité es que nunca puse prueba fin de semana. Ya la siguiente semana solo tenemos, que es la última, solo tenemos la videoconferencia y luego el examen final, que serán 25 preguntas, del tipo de las que... Nada, pero les doy... ¡Ay, profe! ¡Dios mío! Pero si es mejor. ¿Y el tiempo? ¿Y no para 3 horas? Casi 3 horas les doy. ¿Cuánto les doy? Bueno, les doy 3 horas, sí, no pasa nada. Pero fíjense que es mejor porque cada pregunta que fallen ahora se juegan 0,50. Y cuando estén en el ejercicio final, al ser 25 preguntas y la nota es la misma, es un 5, pues solo se juegan 0,20, ¿no? 0,20, sí. Y aparte que, hombre, de lo que se trata también es, por una parte, de repasar los 3 temas que hemos visto, más el cuarto tema, que hay un objeto de aprendizaje cuarto que ustedes tienen que trabajar. De la semana próxima. Sí, Claro, que yo no les hago prueba. La prueba del fin de semana no se la hago, pero hay tema, ¿no? Sí, claro. Vale, pero ya bueno. Queda evaluado con el examen final. Ustedes por el examen final todavía no se preocupen, agóbiense solo por estos 2 casos. Cada caso vale 2,5 en este caso, ¿no? Porque son 2 casos, uno el del estado de fuentes y otro el del análisis del flujo de caja libre para el accionista y el flujo de caja, ¿vale? Listo. ¿Más dudas? No. ¿No? Bueno, haremos como siempre. Yo, salvo la grabación, ustedes no sé si la tienen hecha. No. Si la necesitan me la piden, pero a los que no han venido, salvo causa muy justificada, no se la voy a aportar directamente. Listo. Profe, sería bueno. Profe, pues sí, sería bueno que nos la... Sí, nosotros, el grupo de nosotros estamos las 3, nosotros no tenemos a quién más compartírsela. No, bien, hombre, puede ser que alguno de los que ustedes conozcan se la pidan a ustedes, ¿no? Eso, pero recibí, como les comenté la semana pasada, recibí instrucciones para incentivar un poco a la gente a que acuda a las videoconferencias, ¿no? ¿Vale? Sí, claro. Sí, señor. Muy bien, pues muchas gracias a las 3 por su asistencia y espero que les vaya bien la semana. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias. Gracias a las 3. Buena tarde a todas. Gracias, profe. Y muchas gracias por el apoyo. Le quería dar yo las gracias porque el fin de semana que tuve ese inconveniente con el examen, de verdad que su apoyo fue muy valioso. Bueno, me alegro que sea así. Yo no estoy para suspender, yo estoy para que aprendan. No, me daba pena a la hora. Yo sabía que allá era como las 2 de la mañana y yo con el problema. Bueno, pero es normal. Ustedes están trabajando, tienen familia, o sea que no hay problema. Bueno, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buena tarde.